Ana, buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu casa. Hola Beto, gracias a ti por darme la oportunidad de poder contarte un poco la historia de la parte de los Ciucho Neira que no se contó. ¿Por qué has decidido hablar después de todo este tiempo? Porque realmente estamos muy dolidos con la acusación que se dio el domingo en el programa de Contracorriente, a raíz de que este primo, Giancarlo Muley, acusa a mis hermanos gravísimamente, ¿no? Diciendo que han tenido, y es ese el detonante por el cual decido salir yo, ¿no? Y contarte realmente la historia. Bien, vamos a comenzar por lo que ha dicho Andrés Hurtado, que ha sido nuestro entrevistado esta semana. Y la primera cosa que él menciona y que involucra tanto a ti como a tu esposo Edison Flores es que él asegura que ustedes le regalaron un automóvil BMW como un detalle o una delicadeza por un favor. Quisiera pedirte que aclares ese tema, cuál fue el favor, por qué obsequiarle un automóvil. ¿Puedes contarnos los detalles? Sí, mira, realmente quiero aclarar que efectivamente, como tú mencionaste, ese carro fue nuestro, pero Edison Flores hace un intercambio con mi hermano Roberto Ciucho, el futbolista, ya que Roberto le da una camioneta a Edison y Edison le da el auto a Roberto. Bien. Entonces viene el tema de que Roberto se había hecho la desnacionalización peruana para volverse chino y todo su proceso que ya nos contaste el día de ayer un poco en tu programa, ¿no? Ok, Roberto Ciucho se quiere ir a jugar fútbol a China y necesita un proceso que se llama desnacionalización. Correcto. Que, digamos, en cristiano es dejar de ser peruano para adoptar otra nacionalidad. Porque China no acepta que tú tengas una doble nacionalidad. Entonces tenía que dejar de ser peruano. Ya, y este proceso suele ser farragoso y suele ser un trámite pesado. ¿Andrés Hurtado los ayudó a que ese trámite se agilice, digamos? Sí. Sí, y es quien le presenta a la jefa de migraciones, Roxana. La señora Roxana. Roxana, ¿no? del Águila. Roxana del Águila, correcto. Entonces, por todo digamos... a ver, le presenta, pero no, a mí me la puede presentar también, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Le presenta y le dice, ¿no? Roberto, cuando conoce a Andrés Hurtado, porque Roberto quería hacer este documento, necesitaba hacer este documento con urgencia, llega a Andrés Hurtado y Andrés Hurtado, bueno, le comenta que lo que necesitaba y Andrés Hurtado siempre se jactó de que él podía y tenía mucha influencia, contactos en migraciones, en fiscalía, SUNAT, etcétera. Entonces, cuando Roberto le comenta a Andrés Hurtado lo que necesitaba hacer, Andrés Hurtado le dice, mira, no te preocupes, anda tal día a mi casa y solamente llévame un Dom Perignon. Y ahí conversamos tu tema. Un champán. Exacto. Un Dom Perignon que cuesta, digamos, que uno grande o uno pequeño. Mira, conociendo a Roberto, debe haber sido el más grande. Ya, ¿costará que $2.000? Podría ser. No ¿Exagerando? tengo, sí, no tengo la cifra exacta, podría ser. Lo que él llama una delicadeza. Una delicadeza. Ok. Entonces, le presenta a la señora Roxana del Águila y ella le ayuda en el proceso para que él deje de ser peruano y logre ser chino. Cuando dices le ayuda, quiere decir que lo hace de manera flash. Sí, correcto. Supongamos él fue donde... Roberto fue donde Andrés Hurtado el lunes y digamos que el jueves, viernes, ya él dejó de ser peruano. Este proceso suele durar más, ¿no? Exacto. Suele sí, tomar más tiempo. Porque incluso Roberto, antes de conocer a Andrés Hurtado, él ya había estado en el proceso de tratar de dejar de ser peruano y no podía, llevaba mucho tiempo. Y él necesitaba agilizar el proceso porque necesitaba viajar a China. Ok, lo logra en tiempo récord. Tiempo récord. En 2 o 3 días. Sí. ¿Cuál es
la retribución que reciben ambos, porque el favor lo hacen dos personas, Andrés Hurtado y Roxana del Águila. Mira, el pormenor de que le entrega a Andrés Hurtado y a Roxana no lo tengo, pero le dice que le lleve, bueno, a Andrés le dice que le lleve el Dom Periñón, no sé si era para Andrés o Andrés se lo iba a entregar a Roxana, pero no eso lo es sé. una cosa de nada. O simplemente era como para tomar en el momento, no lo sé. No, pero luego de ya, bueno, no luego, ¿no? Sino, digamos que Andrés le dice a Roberto que no, bueno, Roberto le dice, ¿no? Andrés, ¿cuánto te debo por haberme hecho la ayuda, ¿no? Y Andrés Hurtado le dice, no, nada, porque a mí no me costó nada, no, a mí no me cuesta nada. Y Andrés Hurtado le dice, lo único que te voy a pedir es que cuando yo te necesite para mis labores sociales, no me des la espalda. Entonces mi hermano le dice, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Luego, como a las semanas, al poco tiempo de esto, Andrés se comunica con Roberto ya para pedirle ayuda social, que eso incluso Andrés Hurtado lo ha mencionado en su programa. No quiero decir la cifra exacta de la que dio mi hermano, pero fue una cantidad fuerte de dinero. ¿Te consta que fue usado para ayuda social? Yo creería, y soy de las personas que cuando quieres ayudar tiene que nacerte del corazón, ¿no? No siento que tengas que ayudar por presión de... Claro, pero además tú puedes entregar una cosa para que llegue a los pobres. Exacto. Y quizás no llega a todo. Por eso te pregunto. Creería que sí. ¿Que sí qué? Que sí fue como presionado, ¿no? Que sí fue utilizado. O sea que no todo el dinero que entregó tu hermano fue para ayuda social. No lo sabría decirte. Ok, cuéntame la historia del auto. Bueno, entonces ya venían estos temas de que luego el señor Andrés Hurtado pedía colaboraciones, ¿no? Entonces ya mi hermano tenía que irse o creo que ya no estaba en el Perú, ¿no? Entonces, como Edison y pues Roberto se conocen, somos familia, hicieron un poder, ¿no? De transcripción de carros, ¿no? Del intercambio, por así decirlo, de la camioneta con el auto. Y en ese interín, como el señor Andrés Hurtado le pedía colaboraciones a Roberto... ¿Era constante esto? Era constante. ¿Cuántos pedidos le habrá hecho? No tengo exactamente el número, pero sí fue constante. Tan es así que Roberto le dice, mira tío, no tengo la cantidad que me estás pidiendo, pero ahorita tengo a la mano el carro. No lo uso, te lo doy, véndelo y tienes el dinero. Y esa fue la razón por la cual el carro pasa a nombre de Andrés Hurtado. No fue ninguna delicadeza, sí. Un BMW no cuesta poco. No, ese carro está valorizado en más o menos 33 mil dólares. Sumados a la ayuda social que ya había entregado. Correcto. Ok. Luego de la entrega del auto ya no hay más pedidos. No sé exactamente, pero hasta ahí es lo que yo sé. Cuando yo le he preguntado a Andrés sobre ese auto, él ha dicho que Edison, el Oreja Flores, y él son grandes amigos y que él fue un invitado de honor en tu boda. ¿Esto es verdad? No, totalmente falso. Es cierto, Edison lo conoce al señor Andrés Hurtado, son conocidos por el propio medio, pero realmente una amistad cercana no existe. ¿Estuvo invitado Andrés Hurtado a tu boda? No, por mi parte no estuvo invitado. Pero estuvo en la boda. Estuvo en la boda, pero no fue invitado, no estuvo en mi lista de invitados. ¿Se coló en la boda? Por así llamarlo. Pero aparecen unas fotos muy apapachado con la familia de tu primo. Bueno, yo estaba preocupada en mi matrimonio, era mi día. Ya lo que él pudo haber hecho alrededor,
ya no le seguí los pasos, ¿no? No, claro. Ya todo lo que pude haber visto después son, bueno, fotos, los videos, ¿no? Pero si me dices que no fue invitado y aparece abrazado con la familia Muley, caben dos posibilidades: que hayan sido amigos previamente o que él haya aprovechado la ocasión para acercarse a los Muley sabiendo que se dedican a la minería. probablemente. ¿Cuál de las posibilidades te parece más razonable? ¿Ya se conocían de antes? Yo ¿O fue a creería la boda para conocerlos? Yo creería que fue a la boda, no sé si específicamente para conocerlos a los Muley, pero te aseguro que no se conocían de antes. Ok. En lo que se refiere a tu hermano Francisco Iván, que es el que tiene el proceso por lavado de activos, No, el proceso de lavado de activos los tienen mis 4 hermanos no solamente él. y mi papá. Ok. Tus hermanos Francisco, Jaime, Martín y Roberto, el futbolista, y mi papá. Son 5 personas de la familia que están Correcto. inmersas en este proceso desde el año. 2019, ¿Quién ha sido? perdón, 2021. Ok. ¿Quién ha sido el abogado de la familia? El abogado de Francisco y tus hermanos en este el caso. tema del lavado de En activos, el caso. Mateo Castañeda. ¿Sigue siendo Mateo Castañeda? No. Desde que Mateo empezó con los problemas políticos que ya se saben, Mateo renunció al caso de lavado de activos de mis hermanos. Él renunció. Él renunció, porque como estaba siendo investigado, no podía llevar el caso a la par de mis hermanos. ¿Ha habido algún tipo de distanciamiento o diferencia entre el abogado Mateo Castañeda y tu hermano Iván o los demás? Bueno, desde el día que dejó de ser abogado, que renunció al caso, sí. No me he explicado bien. Está claro que ya no es el abogado, pero ¿ha habido alguna discordia ¿Entre quién? entre tu hermano Iván y el doctor Mateo Castañeda? Bueno, ya lo que sale en las noticias, ¿no? Lo que ya han podido enterarse, el cual tuvieron ahí respecto a la plata que Mateo quería que Iván sea responsable por eso, lo cual Iván dijo no, porque esa plata no era de Iván. El doctor Castañeda le pidió a Iván que se atribuyera el dinero que se halló en su estudio. Correcto. Iván se negó. Iván primero firma y acepta, pero luego Iván dice, ¿por qué tengo que aceptar algo que no es mío? Lo que Y se pasa, retracta. Y se retracta, porque no sabía proveniente de dónde podía ser ese dinero, Ok. ¿no? Y- Y es por eso que Iván le dice, no, Y esto evidentemente genera una diferencia con el doctor Castañeda. correcto. ¿Hay, que tú sepas, alguna relación entre Mateo Castañeda y Andrés Hurtado? No la sabría decirte. ¿Hay alguna relación entre Andrés Hurtado y la doctora Elizabeth Peralta, fiscal de lavado de activos? Sí, Mateo ha sido abogado de ella. ¿Mateo Castañeda ha sido abogado de ella o de su hermano? No estoy seguro, pero hasta donde tenía entendido había sido de ella. Ok. Entonces, Andrés Hurtado tiene una relación con la doctora Peralta, que además ha sido cliente, ella o su hermano, del doctor Mateo Castañeda. ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto. ¿Cuál es la relación de Andrés Hurtado con la doctora fiscal Elizabeth Peralta, a quien llaman en los chats la madre o la mami? Ujú. Cuéntame esa parte. Bueno, como te comenté hace un momento, Andrés Hurtado siempre se jactaba que él tenía una super influencia a nivel de fiscales, a nivel de SUNAT, a nivel de migraciones, ¿no? Entonces, Andrés, cuando llega a saber que uno de mis primos, o uno de los Muley, tenía un proceso de lavado de activos,
¿Se le prende el foco, digamos? Yo creo que sí, en parte sí se le prende el foco, pero es mi primo realmente, Javier Muley, quien le pide a mi hermano Iván que le consulte al señor Andrés Hurtado si podía ayudarlo con el tema de su lavado de activos que estaba siendo procesado desde el año 2019, ¿no? Lo que te estoy contando ahorita pasa en el en el año 2020. Entonces mi hermano le hace la consulta al señor Andrés Hurtado y el señor Andrés Hurtado le dice, claro que sí, vamos a conversar. Vamos a establecer acá un paréntesis para que la gente entienda que Javier o Augusto Javier Muley es el mayor de los hermanos Muley, uno de los cuales es el que ha aparecido el día domingo en el programa Contracorriente haciendo una serie de acusaciones contra tu familia. Correcto. Pero los Muley son 5, ¿verdad? Son 4 hermanos. Augusto Javier, Giancarlo Muley, que es el que apareció en correcto, la televisión, Diego y Muley Sebastián. y Sebastián. Ok, los dos, digamos, protagonistas vendrían a ser Giancarlo, que hizo estas denuncias contra ustedes, y Augusto Javier, que ahora me explicas, es al que apodan Chifa. Correcto. ¿De dónde sale este apodo o por qué en las conversaciones de chat se refieren a Augusto Javier Muley como el Chifa? Mira, el apodo lo pone Andrés Hurtado. Me imagino, y como tú lo dijiste el día ayer, porque es chino. Claro, ¿no? como todos y los me demás. imagino que la palabra clave para no decir el nombre era Chifa. Entonces, en la conversación de WhatsApp en la que se habla de mi mamá quiere comer chifa, lo que nos está diciendo Andrés es la doctora fiscal Elizabeth Peralta quiere una reunión con Javier Muley, que es, digamos, el que maneja el... Digamos que de los hermanos, como es el mayor, me imagino, es el que maneja poder adquisitivo, económico, el que es gerente de las empresas que tienen, ¿no? Hemos listado algunas de las empresas que son el Diamante Negro, Cargo Alliance, Inversiones Cacaturo, Inversiones Nogal del Norte, ¿no? Esas son algunas de las empresas. Una importante es Warwar. Warwar. Correcto. Que es la empresa minera. Correcto. Bueno, todas son mineras. Porque había una también dedicada a exportación e importación, ¿no? Todas tienen ese rubro. La minería. Correcto. Más específicamente el oro. Exacto, correcto. Entonces el interés era de Javier Muley de acercarse a Andrés Hurtado. ¿Por qué? ¿Cómo él sabe que Hurtado podría ayudarlo con un proceso de lavado de activos, siendo que él no es ni abogado, ni fiscal, ni juez? Correcto, porque cuando mis hermanos, digamos, o Roberto en este caso, conoce al señor Andrés Hurtado, y como te conté, él se jactaba de que tenía influencias en todas las entidades, ¿no? Justo en ese interín, digamos que entre familias estábamos bien con los primos Muley, ¿no? Entonces, mi hermano Roberto, ¿no? Como que le comenta mi hermano el mayor, a Iván, que conocía a la fiscal Elizabeth Peralta, y mi hermano, contándole un día en una reunión que estaba con los primos, el primo Javier Muley le dice, Chifa. oye, Chifa, Iván, ¿puedes preguntarle a Andrés Hurtado si me puede ayudar con mi tema de lavado de activos? ¿No? Y mi hermano le dice, sí, le pregunto. Entonces es ahí donde Iván le hace la consulta a Andrés Hurtado y el señor Andrés Hurtado dice, claro, conversemos. La conversación se produce. La conversación se produce. ¿Entre quiénes la primera vez? Mira, la primera vez se produce entre el señor Andrés y mis hermanos. ¿Por qué? Porque
hasta ese momento, como Andrés no conocía a la familia, no conocía a los Muley, seguramente tenía miedo como que de repente lo vayan a grabar o lo vayan a filmar o qué sé yo. Entonces, lo que quería o lo que sucedió fue que Andrés utilizó a mis hermanos como intermediarios entre él y el Chifa. Entonces conversan todo y el señor Andrés Hurtado le dice que sí, que podía ayudarlos al cabo de unos días con su tema de lavado de activos. Incluso mi primo, además del lavado de activos, tenía una carga incautada de oro, una fuerte carga incautada de oro. ¿Recuerdas de cuántos kilos, de qué monto, de qué cantidad? No me acuerdo exactamente, pero pueden ser más o menos, eran como 100 kilos. De una oro carga fuerte. Ilegal. Porque si es incautado es porque es oro ilegal. Lo que pasa es que cuando tú exportas, digamos, a otro país, tienes ciertas observaciones según aduanas. Ok. Entonces, al parecer, la habían incautado por alguna observación a Javier Muley. ¿Y qué pasó con ese oro? Oh, sorpresa, en el 2022 le devuelven la carga. ¿Cómo ocurrió ese milagro? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero solamente como dato curioso, hasta ese momento ya Javier Muley conocía a Andrés Hurtado y a la fiscal Elizabeth Peralta. Entiendo que el caso de Muley y el caso de Ferrari son los únicos dos casos en la historia en los que se ha devuelto una carga incautada, correcto, ¿verdad? Correcto. O sea, es un caso excepcional. Tan es así que mi primo Javier Muley se jactaba de que solo en el Perú a ellos dos les habían devuelto la carga incautada de oro. ¿Qué contraprestación o qué retribución recibirían esta vez la dupla Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta? Dinero de por medio. ¿Sabemos cuánto? Aproximadamente $1 millón. Wow. ¿A quién se le entregó este dinero? El señor Andrés Hurtado pide que se haga, o que le cobraban supuestamente, en dos partes. Entonces le pide a Chifa primero que le dé la mitad, $500.000. ¿En efectivo? En efectivo. Entonces se lo entregan. ¿Sabes cómo, dónde? A uno de mis hermanos, y mis hermanos le hace llegar el efectivo. No estoy segura si fue exactamente al señor Andrés Hurtado o algún encargado del señor Andrés Hurtado. Ok, entonces Javier Muley le entrega $500,000 a uno de tus hermanos y tu hermano a su vez se lo entrega o a Andrés Hurtado o a un enviado o emisario suyo. Correcto. En uno de los chats con tu hermano Iván se lee claramente: hijito, necesitamos un whisky de 80 años. ¿Qué significaba en ese momento este pedido del whisky de los 80 años? Era plata, $80.000, porque no existe un whisky de 80 años. Claro que no. ¿Se le entregaron esos $80.000? No sabría decirte, eso te lo tendría que confirmar mi hermano. En el chat lo que dice es: se lo hemos dejado a tu productor. Malpartida. Eso es lo que dice en el chat. Entonces seguramente sí se lo hicieron llegar. Estos eran pagos anteriores a... Lo que pasa es que todos estos pagos era dinero que Andrés Hurtado iba pidiendo que Chifa tenía que hacerle. Como el intermediario era mi hermano o mis hermanos, entonces él agarraba a Andrés Hurtado y le escribía, por ejemplo, a Iván, y le decía: Iván, necesitamos, me invento,
un whisky de 80.000, no, no te lo inventas, un está en whisky, el chat. bueno, un Está whisky en de el chat. 80 años para mañana. Me lo están pidiendo. Entonces, ¿qué hacía mi hermano? Se comunicaba con Chifa, Javier Muley, y le decía, primo, me están pidiendo $80.000. Entonces, mi primo ya coordinaba con mi hermano cómo era la entrega del dinero y le hacían llegar este dinero, ¿no? O así, varias veces sucedía lo mismo. O después llamaba Andrés y decía, oye, me falta acá, me están pidiendo acá para agilizar, para lo otro. Entonces, ya usaban al intermediario de mi hermano para que, mediante él, le entregaran el dinero que Andrés solicitaba. Estos $80.000, que son un sencillo al lado del $1.000.000 que me estás contando le cobraron por la devolución de la carga de oro, nos llevan a preguntarnos para quién era este dinero. Porque si Andrés Hurtado se jactaba de sus influencias en la Fiscalía de Lavado de Activos, y la Fiscalía de Lavado de Activos es la que hace posible que esa carga de oro se devuelva, correcto, la pregunta del millón, literalmente, es ¿para quién fue ese dinero o de qué manera se repartió? ¿Tienes idea? Eso ya solamente lo sabe Andrés y de repente la misma fiscal Elizabeth Peralta. ¿Por qué? Porque cuando mi hermano le hace la pregunta a Andrés Hurtado de si podía ayudar a Chifa con su tema de lavado de activos, Andrés Hurtado le dice, déjame ver, cuando ya le acepta que podía ayudarlo en su tema de lavado de activos, Andrés Hurtado le dice, déjame ver cuánto me cobran. Entonces, como a los días... ¿Cuánto me cobra quién? ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto me cobran? Entonces, a los días, Andrés Hurtado se comunica con Iván y le dice, me cobran $1.000.000. ¿Esto cómo se lo dice? ¿Por teléfono? Por teléfono. Evidentemente no lo escribe en WhatsApp, ¿no? No, y muchas veces era, ok, ven a mi casa, vamos a conversar a mi casa, porque Andrés sí siento que se cuidaba mucho o trataba de cuidarse mucho con sus palabras, ¿no? Porque obviamente tendría miedo de que lo graben, de que lo expongan en ¿A qué algún casa momento. iban? Él vivía aquí en Puerto Masal, dentro de un condominio, creo que es Diego de Noche o algo por ahí. Es una transversal de Angamos. No, es por aquí, en Surco. Por eso. Y luego se mudó para Miraflores, a un hotel, creo que estuvo hospedado en un hotel mucho tiempo. Yo no conocí ese domicilio, ¿no? Pero digamos, las reuniones se producían siempre en su territorio. Correcto. ¿En qué momento se rompe la amistad? Porque hemos visto un chat en el cual Andrés Hurtado, muy enfadado, dice, han roto los códigos, ¿no? Esto es muy grave, han ido donde la madre, ¿no? Para decirlo en criollo, me han puenteado. Correcto. Y han ido directamente ustedes donde la fiscal. Correcto. El vínculo se rompe a mediados del 2021. Como ya tú has podido leer el chat, Andrés Hurtado aduce que mis hermanos rompen códigos y protocolos con la madre Elizabeth Peralta, por haber ido a visitarla a su casa. ¿Esto ocurrió Totalmente falso, totalmente falso, esto nunca sucedió. Y caso contrario, sería bueno preguntarle a la fiscal Elizabeth Peralta si esto fue cierto. Mis hermanos nunca tuvieron ni siquiera comunicación alguna directa con ella. Esto fue un invento del señor Andrés Hurtado. ¿Para qué? La verdad, hay muchas hipótesis. La primera es que de repente él quería llegar al contacto directo, Muley, porque claramente, ¿qué ganaba con mi hermano de intermediario? Nada. O sea, de acuerdo a esta hipótesis, quien quería puentear era Andrés. Era Andrés. Puentear a tu hermano Iván para llegar directamente a Chifa. Correcto. Y que hagan sus transacciones directas. Que tiene más oro que Iván. Correcto. Bastante más, ¿no? Correcto, muchísimo más. Entonces, Iván es un chancay de A20. No, claro.
Claro, por eso. Entonces, es una pelea. Ahora, yo para aclararte ahí, Iván no tiene oro. Iván acopiaba mineral, que Correcto. es muy diferente a tener una planta de oro. Ok, él no extrae. No, mi hermano acopiaba, es decir, mi hermano iba a un minero, le Y compraba mineral, le compraba oro legal, con documentación real, y eso lo exportaba al exterior. Mi hermano jamás hizo minería ilegal, jamás. Cuando se produce esta ruptura entre tu hermano Iván y Andrés, bueno, tus hermanos, porque también Correcto, Roberto y correcto, todos los fue demás, todos. ¿hay algún efecto secundario, alguna consecuencia? ¿Ocurre algo malo después de que rompen palitos con Chibolín? Sí, correcto. ¿Qué pasa? Cuando previo a que rompan vínculo con Andrés, Andrés le dice un día a mi hermano Iván que le iban a abrir, que se había enterado que le iban a abrir un proceso de lavado de activos y que le estaban pidiendo para ayudarlo a cerrar ese proceso de lavado de activos $100.000, ¿no? De los cuales cuando mi hermano recibe la noticia le dice, pucha tío, pero ¿de dónde saco $100.000? ¿Y por qué me van a abrir un proceso de lavado de activos si yo no hago minería ilegal? Entonces mi hermano, un poco asustado, le dice, bueno tío, mira, lo único que tengo es $20.000. Entonces el señor Andrés Hurtado le dice, hijo, pásamelo, vemos qué hacemos con eso. Es por eso... Perdóname, esa es la factura que Cuántico gira a nombre Correcto. de AH Entertainment, Correcto. que es la empresa de Andrés. Correcto. $20.000. Correcto. Era una especie de adelanto del pago total que le estaba pidiendo. Claro, porque en el momento mi hermano no tenía $100.000, entonces al decirle, tío, solo cuento con $20.000, ¿tú cómo lo interpretas? Ok, dámelos, le dice el señor Andrés Hurtado. Entonces mi hermano le hace la transferencia al señor Andrés Hurtado. Con factura y todo. Con factura, tú la has mostrado el día de ayer, ¿no? ¿Y qué pasa después? ¿Y qué pasa después? Que se rompe el vínculo. Porque no hay más Porque depósitos. no, pasó el problema de que se rompe el vínculo porque Andrés inventa de que mis hermanos habían roto protocolos, que se habían salteado. Roto los códigos. Roto los dicen, códigos, ¿no? Que se habían salteado, que habían ido a la casa de la fiscal. Se rompe el vínculo y a los pocos meses, oh sorpresa, le abren a mi hermano, a mis hermanos y a mi papá un proceso de lavado de activos. Durante el gobierno de Pedro Castillo. Correcto. Gobierno en el cual él tenía todos los vínculos porque efectivamente era mejor amigo del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, era mejor amigo de la Superintendencia de Migraciones, se jactaba de también tener gran influencia en la SUNAT y finalmente se codeaba con el propio presidente de la República, al que le organizaba eventos. ¿Tú crees que hay una relación causa-efecto entre ese proceso y las influencias de Hurtado? Totalmente. ¿Fue una venganza? Creería que sí. Porque además me estás hablando de un proceso que incluye incluso a tu padre, que es una persona mayor, que... No trabaja hace 30 años. Pero, sorpresa, lo involucran como lavado de activos. Luego lo acusa mi primo de ser traficante de terrenos, sin prueba alguna. ¿A tu padre? A mi padre. ¿Y a tus hermanos de qué los acusan? A uno de mis hermanos lo acusa de tráfico de armas. ¿Y cómo? Por una simple foto que salen haciendo tiros, porque aquí en el Perú hay ciertos establecimientos que tú vas, pagas, y con un instructor hacen Sí, claro. prueba de tiros, ¿no? Y por esa foto que mi hermano sale, ya lo inculpa de que es traficante de armas. Ahora, yo te pregunto, Beto, según la declaración de mi primo, Giancarlo Miuley, ellos hacían tráfico de armas o intercambio de armas por oro, según él, en el Ecuador. ¿Por qué no le sacan un récord migratorio a ver si mi hermano alguna vez pisó Ecuador? Falso. No podemos hacer eso. Falso.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tráfico de armas? Bien, vámonos ahora a la historia de la familia Muley, que son tus primos. Entiendo que la madre de ellos Mira, es... en realidad la abuela materna de ellos es la hermana de mi papá. Ok. Lo cual la mamá de estos 4 primos Muley viene a ser mi hermana, mi prima hermana. La abuela de ellos es Juana Ciucho de Ley. Correcto, Y la madre de ellos es Ana Ley Ciucho. correcto, ¿Hasta ahí estamos bien? correcto. Entonces, por ese lado, por el lado Ley Ciucho son primos. Correcto. Ellos son, en total, 4, ¿verdad? 4 hermanos. Javier, Giancarlo, Diego y Sebastián. Correcto. Giancarlo apareció el día domingo en Contracorriente haciendo una serie de acusaciones contra tu familia. Primero, cuéntame por qué crees que apareció. ¿Cuál sería la motivación? ¿Qué hay detrás? Mira, esto es como una calumnia, ¿no? Por parte de, en este caso, Giancarlo Muley, hacia los Ciucho Neira, ¿no? Que es mi familia nuclear. Todo esto para nosotros empieza desde que mi hermano mayor decide ya no trabajar con los Muley en su planta de mineral, ¿no? Mi hermano decide el abrirse con mis hermanos y acopiar tranquilo su mineral y exportar. Desde ahí ya se crea como una cierta, un sinsabor, digamos, del primo mayor, en este caso de Javier. O chifa. O chifa. Eso es una. Y la otra por la cual llegamos a la hipótesis que también se genera todo esto, es que desde que se rompe el vínculo también un poco con el señor Andrés Hurtado, o por qué fue el motivo de que el señor Andrés Hurtado inventa de que saltaron códigos o protocolos con la señora Elizabeth, es porque creemos que los primos pensaban que quizá parte del dinero que el señor Andrés Hurtado les pedía, pensarían que venía para mis hermanos. Como que si ellos recibían dinero, ¿no? Por ser intermediarios, digamos. Lo que ocurre en este caso, Ana, es que si una persona pide una coima, porque vamos a llamar las cosas por su nombre, una coima de $1 millón, nada garantiza que ese $1 millón va a ir directamente en su integridad a la autoridad corrupta, sino que en el camino se van quedando algunas fracciones de ese monto. Por eso es que yo te preguntaba, ¿entre quiénes se habrá repartido este $1 millón? Ya eso solamente lo sabe Andrés, porque a mis hermanos nunca les dijo esto va tanto para quién, tanto para cuánto. Él solamente dijo, voy a hablar con mi mami y te respondo al cabo de unos días para saber cuánto le voy a cobrar o cuánto le vamos a cobrar, porque en este caso él supuestamente tenía que hablar con Elizabeth Peralta para saber cuánto le iban a cobrar al chifa por su lavado de activos y por su incautación de carga de oro. ¿Por qué crees tú que tu primo Giancarlo introduce 2 temas? 1, tráfico de armas, y 2, una acusación absolutamente grotesca y espeluznante, ¿no? Él dice que él ha visto que tus hermanos hacían orgías. Porque realmente no tiene ninguna prueba para demostrar cualquier acusación que él quiera hacer hacia mi familia, ¿no? Yo solamente te voy a contar, Beto, y para la gente que pueda ver el reportaje que se hace hacia mis hermanos de lavado de activos en octubre del 2022, con el reportero Hidalgo, que hacen un recorrido hasta la planta de Piura, ¿no? Todo ese proceso, los datos curiosos que te voy a decir, ¿no? Quien les hace el tour, digamos, de la minería es el señor Frank Lee Cornejo. ¿Quién es? ¿No? Que ha sido un trabajador o es trabajador de la minera Warwar. Warwar es una empresa minera del gerente general, que es Javier Muley.
¿no? Y es quien también en el reportaje sale el abogado Luis Castillo a decir que Cuántico no tenía permiso de sacar material de su planta, cuando existe una concesión notariada y firmada de que tenían el permiso absoluto de extraer mineral de esa planta. Y te voy a mostrar esa concesión para que tú desmientas al señor Luis Castillo. Además de esto, este señor Giancarlo Muley, o coincidencia, acusa a mis hermanos de tráfico de armas sin tener una prueba alguna. La única prueba que tiene para él es una foto donde mi hermano sale con un arma y señala que eso es tráfico de armas. Donde nosotros también tenemos fotos que él sale con armas, ¿no? Aparecer con un arma en un club de tiro no es absolutamente ninguna prueba de tráfico de armas. Correcto. Pero hay un tema que él mismo introduce cuando yo le pregunto por el auto, y discúlpame que regrese al tema del inicio, pero cuando él se ve descubierto porque el auto BMW está a su nombre, dice, no me acordaba, era un auto que no me gustaba, yo ya lo vendí. Y en medio de esa explicación un poco balbuceante, dice, se lo deben haber vendido a su primo, o se lo debe haber vendido su primo, perdón. ¿Por qué crees que introduce el factor chifa, Primo, digamos, dentro de la historia del auto? Porque seguramente estaría nervioso, estaría confundido, mezclando sus ideas, nombres. Ya tú mismo ves que hay un montón de nombres en la historia, entonces seguramente por ahí se confundió y salió el nombre primo, ¿no? Y otra cosa que quería aclarar, Beto, era que el día domingo, ¿no?, el primo Giancarlo Muley dice que le dejaron unas balas en su domicilio. En la denuncia que sale en el reportaje de Contracorriente sale la dirección que dice Piura, que es la dirección que ellos tienen en Piura, ¿no? Luego, a continuación, a los pocos minutos, la periodista Thaís Casalino dice en su reportaje que Giancarlo Muley vive cerca en la residencia de Casuarinas de los Ciucho Neira. ¿Por qué contradice su domicilio? Si la denuncia dice de las balas, que se la dejan en su domicilio en Piura, él nunca declara que vive en Piura. Luego le cuenta a Thaís Casalino que vive en Casuarinas, cerca a los Ciucho, y si yo te muestro su DNI, tiene dirección que la acaba de cambiar en abril del 2024, que vive en Mala. Y antes vivía en Vía El Salvador. ¿Y dónde vive ahora? En Casuarinas. Toda la vida vivió en Casuarinas. ¿Cerca de aquí? Totalmente cerca. ¿Son vecinos? Sí, vecinos. Entonces, con esto, yo quiero exhortar la posibilidad, ¿no?, de que esas amenazas, como él dice que ha recibido, provengan de mis hermanos. Algo que creo que deberías especificar antes de que el tiempo nos gane es que una vez que se quiebra la relación de Iván Ciucho, tu hermano, con Andrés Hurtado, y le abren un proceso de lavado de activos, hay una serie de consecuencias que esto trae: embargos, cierre de cuentas. Cuéntame. Correcto. Eso. Claro, porque, coincidencia, como lo mencionamos ya, el señor Andrés Hurtado se jactaba de que tenía pues superinfluencia en todas las entidades, SUNAT, Migraciones, Fiscalía de Lavado de Activos. Coincidencia, mi hermano se rompe el vínculo, le abren un proceso de lavado de activos, SUNAT le embarga departamentos, ¿no?, le fiscalizan cuentas en el banco, le cierran cuentas y etc, 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 etc. Se le vino la noche entonces. Correcto. Y él no pudo hacer nada. ¿No? Hasta el día de hoy ha perdido los departamentos, le han cerrado las cuentas. Siguen embargados, las cuentas siguen cerradas, financieramente está claro, con lo que se quebrado. llama extinción de dominio, Correcto, ¿verdad? correcto. Que significa que dejas de ser dueño
de tus propiedades, de tus vehículos, O sea, de tus cuentas. todavía no ha llegado a ese punto, pero el departamento está embargado por SUNAT. Las cuentas de los bancos están cerrados porque hasta el día de hoy, desde el año 2019, que se abre el proceso de lavado de, digamos que de activos hacia mis hermanos, ¿no? 2021, que se les abre el proceso de lavado de activos, hasta el día de hoy no les han encontrado ninguna prueba de que ellos tengan lavado de activos. Y mientras tanto está Y todo mientras embargado. tanto el banco te cierra cuentas, todo te cancelan, ¿no? Porque está siendo investigado. El tiempo ahora sí nos está ganando y yo creo que sería bueno que le cuentes a la gente el origen del patrimonio de tu matrimonio. Es decir, Edison Flores y Ana Ciucho viven en esta hermosa casa y la gente con todo derecho se preguntará cuál es el origen del matrimonio de ustedes. Bueno, la carrera de mi esposo, el sacrificio de mi esposo, Ujú. ¿no? Pero tú también trabajas, ¿no? Trabajé, tengo mi pequeña empresa de ropa de bebés, ¿no? Ujú. Pero no, digamos, la actividad de tus hermanos o el patrimonio de tus hermanos no está invertido en esta casa. No, en absoluto. No tiene nada que En ver. absoluto. Cada uno tiene su vida aparte. Correcto. ¿Tú no vives con tu padre ni tus No. hermanos? Hace muchos años. ¿Tú crees que se aprovecha de que tu esposo es una persona famosa y querida? Totalmente. Y eso es lo que mis primos siempre buscaron, porque desde el año en que sacan el reportaje de lavados de activos, siempre la noticia se vendió como cuñados de Oreja Flores metidos en negocios ilícitos. Cuñados o familia de Edison Flores tienen presunta organización criminal. ¿Por qué meter a Edison Flores en esto? Cuando todos sabemos que Edison Flores desde sus inicios siempre ha sido jugador de fútbol. ¿Por qué querer involucrarlo? ¿Por qué querer ensuciar la imagen de las personas sin tener una prueba? ¿No? Ahora sí tenemos que terminar. ¿Qué le dirías, Ana, a Andrés, si te estuviera viendo? Que él sabe en su conciencia las cosas como han sido, como han pasado, ¿no? Hay una justicia divina que se encarga de poner las cosas en orden. Si es que la justicia terrenal no se puede porque hay ciertos factores que ya los vimos, ¿no? Como relaciones, coimas, ¿no? Y solamente, Beto, quiero finalizar hacia mi primo, Giancarlo Muley. Quiero desmentirlo tajantemente, la gravísima acusación que hizo, ¿no? De que mis hermanos hacían con menores. Y espero que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque esto ha dañado mucho la familia. Yo sé que no se puede borrar lo que sale en las noticias, al aire, pero esto repercute mucho en las hijas, los hijos que mis hermanos tienen y en el entorno cercano. Porque cuando tú denuncias, acusas que eres un ladrón, que eres un violador, que eres un pedófilo, esa es la noticia que se queda y se vende para el mundo. Así tú vengas mañana y digas, me equivoqué. Ya no se puede. No se borra. Lo sé. Es imposible. Cuando ya te tiraron barro, Exacto. te quedas con el barro para Exacto. siempre. Ana, muchas gracias por habernos recibido en tu casa y por haber tenido el coraje de salir en defensa de todos tus hermanos y de tu familia. Gracias. Yo espero a ti, que Beto. esto se aclare y simplemente estamos tratando de llegar a la verdad de esta historia tan complicada y tan oscura. Gracias de nuevo. Gracias.